Esta primera parte, ustedes van a ver que tomo autores y que falta, digamos, la visión de las mujeres acerca de la ciudad. Eso está en la siguiente parte del trabajo, donde aparece lo urbano, el espacio urbano y la escritura abordados por mujeres como Medina Urrutia, como Alfonsina o como las Ocampo. Tal vez lo emblemático de la imagen emblemática de esa parte sea Victoria Ocampo en los años 20 conduciendo un auto en las calles de Buenos Aires, que era una cosa, fue la primera mujer que manejó, o sea, un pequeño saber técnico que la ponía así en contacto y en posesión de un espacio urbano, la calle. Bueno, creo que no hay mayores, ya les digo, es una parte solamente y está achicada. La construcción de verbal de Buenos Aires, una lectura posible de la literatura argentina. Esta conferencia, esto quería decir, esta es la primera vez que leo esta conferencia o este trabajo en la Argentina. Lo leí en la Universidad de Guadalajara y el PowerPoint acompañaba esa lectura precisamente porque al ser una literatura extranjera ayudaba a la comprensión. Ahora para nosotros el PowerPoint va a sonar un poco escolar, pero de todas maneras me gusta que haya alguna imagen y por eso lo traje. Esta conferencia propone una lectura posible de la literatura argentina fundada en la hipótesis de que nuestra literatura se originó y continuó desarrollándose de manera determinante alrededor del eje de la ciudad de Buenos Aires. Esta simbiosis entre literatura y ciudad constituye una marca fundacional que la definirá en oposición a otras literaturas latinoamericanas. El giro construcción verbal refiere a procesos formales, al montaje lingüístico y literario de una ciudad de ficción, aquella escrita representada en el papel, acotada a un tiempo y un espacio determinados. También alude a los rasgos distintivos que va tomando a lo largo del tiempo la formación de una identidad nacional volcada a su literatura. La cultura, permeable a todos los fenómenos sociales, se erige en espejo de un país y es en este marco de relación entre literatura y sociedad que hablaré de lo que considero momentos nucleares, cronotópicos de nuestra literatura. Eslabones que van creando una tradición de rupturas y continuidades, tradición leída en este caso bajo la clave de una articulación entre canon literario y disposición urbana, aunque las obras no siempre sean canónicas. Voy a considerar las variaciones en la representación de Buenos Aires en los textos de Echeverría, López, Borges y Art. Obras poéticas y narrativas atravesadas por la experiencia urbana en las que se cumple la afirmación de Raymond Williams de que la ciudad modela nuestra percepción, la modifica y renueva, transformando los temas que ella misma propone. Para Lewis Mumford, la ciudad y el lenguaje son las creaciones máximas del espíritu humano. Ciudad y lenguaje, dos códigos complejos y de diferente naturaleza, arman una conjunción única, la literatura urbana. La modernidad comienza en la literatura occidental con la representación de la ciudad, que tiene en la novela su género privilegiado. Sin embargo, el relato urbano comenzó en Europa en la poesía. El primer antihéroe deambulador de las calles indiferentes de una ciudad se lo debemos al poeta ruso Alexander Pushkin y a su poema narrativo El jinete de bronce de 1833. Mijaíl, joven pobre e insignificante, aplastado por la grandeza fastuosa de San Petersburgo, es el primer flaner, palabra francesa que significa derivar sin rumbo por la ciudad, es el primer flaner de la larga estirpe de los caminadores urbanos. Anterior al paradigmático El hombre de la multitud de 1840 que Poe ubica en Londres y luego de él el flaner baudeleriano que desgaja su spleen por los bulevares de París. Todos ellos expresan la esencia misma de la experiencia moderna, la soledad entre la multitud, la pérdida del aura de la experiencia poética en la ciudad mercantilizada de la burguesía triunfante, o en el caso de Pushkin, el poeta aplastado por el poder autocrático del zar. Pero las ciudades a que refieren estos autores son europeas,
antiguas, crecidas en espiral alrededor del castillo, al calor de los siglos. Muy distinta es la historia de las ciudades americanas. Pudo darse en esta parte del mundo una escena impensada, la del diseño de una ciudad en el papel, el trazado de una cuadrícula trasladada luego a la tierra vasta. Tal la fundación de Santa María de los Buenos Aires en 1536. Estacas clavadas en la tierra oscura, junto a un río inconcebible que se parecía a la mar. La ciudad desafía la representación literaria. El orden del urbano es espacial y se da en la simultaneidad. El orden del lenguaje es temporal y se da en la sucesión. La ciudad literaria es, por lo tanto, intrínsecamente cronotópica, es decir, el espacio de la ciudad está impregnado de historia. Les doy un ejemplo para que este concepto, digamos, uno ve la Plaza de Mayo en Buenos Aires, no es solamente un espacio de tantos o X metros cuadrados, sino que la historia ha pasado desde nuestra independencia por allí. O sea, es un lugar impregnado de historia, ¿no? Eso es un cronotopo, el tiempo y el espacio, que es típico de lo urbano, ¿no? Cuando leemos una novela urbana, leemos también una época. La Buenos Aires de nuestra literatura entra en diálogo con la Nueva York de Don Livy, el Berlín de Dublin, el Dublín de Joyce, el Londres de Virginia Woolf o el México de Carlos Fuentes. Ciudades primero vividas y luego escritas que hacen a la trama de un libro o a la historia entera de una literatura. Y este último caso es el de la literatura argentina, esencialmente urdida con la ciudad de Buenos Aires. Basta mencionar en el siglo XX a Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Leopoldo Marichal, Raúl González Tuñón, Manuel Mujica Lainez, Silvina y Victoria Ocampo, Ernesto Sábato, Bioy Casares, Julio Cortázar. Autores en cuyas obras Buenos Aires cobró formas significativas, tan sugestivas como disímiles. Un paso atrás. En 1950, en Tientos y Diferencias, Alejo Carpentier decía que en un futuro próximo el desafío que deberían enfrentar nuestras literaturas latinoamericanas sería el de narrar nuestras ciudades. Esta afirmación, que reclamaba dejar atrás las etapas de indigenismo y regionalismo y asumir nuestra era moderna, nos oponía a Europa, donde para esa fecha la ciudad había sido profunda y profusamente tratada. Para los mismos años 20 de la salida de Ulises, de James Joyce, de 1922, América Latina levanta en las vanguardias de nuestros diferentes países una literatura urbana nueva, que quizá por mera juventud quiere narrarlo o poetizarlo todo, pero quiere hacerlo desde una identidad y una voz propias. Es el momento de la creación y consolidación de los mitos nacionales. Estos movimientos conectados entre sí tienen, sin embargo, poca salida al mundo europeo, que apenas los conoce. Solo 30 años más tarde, en los inicios de los años 60, esta gran ficción latinoamericana y sus hacedores se abrirán espectacularmente al mundo, encabalgados en un suceso político que sacude la escena mundial, la Revolución Cubana. Latinoamérica se pone de moda a los ojos occidentales, y la irrupción política da lugar a la aparición de una realidad compleja y de unas literaturas tan insospechadas como fascinantes, cuya propia razón de ser parece tener raíz en lo que Carpentier llama lo real maravilloso. En América Latina la ficción era y sigue siendo deudora de la historia, porque en estas latitudes la imaginación se queda corta ante sucesos vistos y oídos. El universo latinoamericano es sincrético, múltiple, polisémico, muchas veces monstruoso y tan enrevesado y complejo como poblado por personajes ilustres, absurdos o delirantes. Salvo Cortázar, un segundito, me perdí. Salvo Cortázar, el tropicalismo y la imaginación desbocada pasaron a ser sello de origen de la literatura latinoamericana, y la efusión barroca del paisaje y del lenguaje su marca de nacimiento. En otras palabras, historias prodigiosas narradas en un español americano caudaloso,
aquel que el propio Carpentier decía que ya poseíamos para nombrar la diversidad espléndida que nos imponía nuestra América Latina para ser narrada. Ahora bien, ¿qué sucede en esta América Latina cuando llegamos al sur del continente? Es como si Carpentier, viniendo del norte, se detuviera en una línea imaginaria al sur de Brasil. Habla de Don Segundo Sombra, de Buialdes, novela a la vez modernista y rural, de 1926. Pero no menciona El juguete rabioso, novela urbana de Roberto Arlt de ese mismo año. No menciona a quien ya había narrado la ciudad 25 años antes de su petición de que los latinoamericanos debíamos narrar las ciudades. ¿No consideraba el maestro cubano la literatura argentina como parte de la latinoamericana? Por supuesto que sí. Aunque no la enuncie, la explicación es obvia. No continúa hacia el sur porque lo que se extiende de allí en más es la contrapartida de la América barroca, el vacío, el desierto. El vacío, el desierto, otra de las desmesuras americanas, pero de signo opuesto. En nuestra literatura no encontrará naturaleza desbordante, nada de las altas culturas precolombinas, de los códices, de la piedra o de los astros. En el Río de la Plata la literatura inicia no ya como estupor ante la selva o la montaña, ni como indagación de los signos de una antigua cultura superior que la precede con edificios de arquitectura consagrada o ciudades suspendidas en el vacío como Machu Picchu, sino que nace de cara al vacío. No hubo en el desierto del sur ni códices, ni Popol Vuh, ni libros del Chilam Balam, ni siquiera los quipus de los incas. Los pueblos nómades y ágrafos de las pampas del sur se dispersaron como el viento huyendo del conquistador. La literatura argentina nace de esa precarización, de cara al vacío y aferrada para poder existir a la aldea junto al río color del desierto. Escena 1. Vacío y silencio. Nuestro desierto amarillo y verde nace como entidad doble, a la vez naturaleza y mito, y su ingreso al catálogo de realidades americanas lo da la mirada española que sopesa y mide y la lengua que nombra. Pedro de Mendoza en 1536 ofrece los primeros testimonios de un territorio desmesurado que llegaba hasta el acabamiento de la tierra. El vacío de esas leguas incesantes, llamadas más tarde y simultáneamente desierto, tierra adentro, pampa, pero que perduraron en la forma antonomástica del desierto, fue una ilusión fundada en la ambigüedad del español al dar nombre a lo nuevo de América. Si bien para los europeos viajeros que descubren confines del mundo, desierto era todo lo no civilizado, la distorsión que la palabra impone en el Río de la Plata contiene ya el conflicto posterior de nuestro desierto amarillo y verde, el afán por su posesión, tanto pragmática, su conquista territorial, como simbólica, su traslación al papel en documentos y mapas. Aunque unos 3.000 querandíes entraron en contacto con don Pedro de Mendoza y lo cercaron, de allí en más la palabra decretó la imagen del paisaje deshabitado. Desde la conquista se le imprimió a estas tierras una denominación en la que prevaleció uno de sus sentidos, el vacío. Si la primera peculiaridad del desierto, visto por el blanco, fue el vacío, la segunda es el silencio. Los pueblos que vivían en las pampas del sur fueron ágrafos. La voz que emanaría de ellos fue esporádicamente traducida, después silenciada. La denominación el desierto, por lo tanto, llega hasta nosotros despojada de sus dimensiones fáctica y humana. El suceder de la historia y la literatura la han descargado de su materialidad original para recargarla de connotaciones metafóricas, simbólicas o sublimes. Nuestro desierto es letrado y su existencia es específicamente literaria. Al costado de esta desmesura, una pequeña aldea va creciendo empecinada en los confines de América del Sur.
Un apocado conjunto de ranchos apenas levanta sus techos de paja brava entre el desierto y el río más ancho del mundo, sin promesas de oro ni plata. Con el correr de los siglos, Santa María de los Buenos Aires va a irradiar un rumor contrapuesto al silencio. Al comienzo tímido, luego el rumor se alza y adquiere una forma y establece un diálogo con el silencio del desierto. Un intercambio perdurable que se volcará en la escritura y en el papel como nuestra primera marca de identidad simbólica. En 1830, con la vuelta del joven poeta Esteban Echeverría de Europa, el desierto alcanza un estatuto mayor de existencia. Desprendiéndose de la pura materialidad, va a marcar un comienzo. El poeta pone de manifiesto un sentido profundo. Desierto y poesía son una sola cosa. El desierto está tatuado en la piel del naciente país y su dibujo indeleble es el de la letra escrita. Recuerdan, era la tarde y la hora en que el sol, la cresta dora de los Andes, el desierto inconmensurable, abierto y misterioso, a sus pies se extiende. De la cautiva. El desierto como paisaje de la patria ofrece al poeta un espacio propicio que une lo grandioso a lo íntimo. Pero el desierto impone una condición paradójica de escritura. Para ser aprehendido es necesario opacar una de las formas de su existencia dual, estilizar en el sentido literario su condición de realidad degradada, inculta, cerril, bárbara, sublimarla. El proceso no es impune. El desierto ejerce una irresistible atracción, aquella gravitación del abismo que pesa como una advertencia sobre los que se asoman a él. Relación compleja de fascinación y repulsa que logrará sus formas más acabadas en El Matadero, en Amalia, la primera novela argentina de José Mármol, y en Facundo de Sarmiento. Por medio de sus escritores, la aldea letrada logra sobreponer sobre la tierra vasta el triunfo del sentido emblemático del desierto, transformándolo en una poiesis. Escena 2. La intemperie. El matadero de Esteban Echeverría. En 1839, Echeverría escribe el acta inaugural de la literatura argentina, El Matadero, un cuento de 15 páginas. Pocos años atrás había dado aquel paso inicial con La cautiva, su poema de la Pampa. Pero en el verano de 1839, huyendo de la persecución rosista, aquel primer gesto hacia el desierto y sus habitantes naturales, adecuado a la estética romántica, se congela y cede rápidamente al requerimiento de la hora. Apenas nacida, la literatura argentina se pone en los pies de una causa: conspirar contra Rosas y su dictadura retrógrada y sangrienta, hostil a todo lo extranjero y a estos jóvenes educados a la europea. Escriben para mostrar a las víctimas, para denostar un régimen, para ensalzar un estilo de vida contrapuesto. Así piensa Echeverría y representa a su generación llamada de los proscriptos. El Matadero será a la vez que una pintura social de bárbaras costumbres, un panfleto político contra Rosas. Ese verano de 1839, refugiado en su campo del Tala, antes de su exilio a Montevideo, la pluma urgente recrea en el papel lo que ha visto una y mil veces y conoce a la perfección: el bordo barroso de la aldea donde el desierto asedia a la incipiente ciudad, una frontera lábil en la que luchan la civilización en la figura del jinete unitario y los bárbaros gauchos matarices. El Matadero nos da la primera imagen literaria que tenemos de Buenos Aires, y esta visión tremebunda postula una aldea todavía colonial que esgrime sus tapias blanqueadas, sus tejas y sus campanarios como defensa ante el imperio de los elementos y la violencia de los hombres. La escena se abre, como sabemos, en el suburbio sur de la ciudad, en el Matadero del Alto, con un amplio cuadro de costumbres de un vigor narrativo inolvidable. Las vistas panorámicas de los corrales y la playa central donde se faena a las reses hacen contrapunto con los detalles vividos
de la carnicería sobre los que resuenan los gritos de los gauchos que celebran la orden de Rosas de sacrificar 50 novillos a la famélica ciudad. Viva la Federación, viva el restaurador. Alrededor de cada res carneada pulula una turba entre la que sobresale el carnicero, quien cuchilla en alto, corta y troza, azuzado por las negras achureras, los pordioseros y los pillos que les tiran bolas de barro y sangre a las jaurías de perros que se disputan lo que alcanzan. Aquí se agolpa la chusma que habita las orillas de Buenos Aires. Algo infernal, en las propias palabras del narrador, depositario ideológico de Echeverría. Tumulto del cual se alzan las voces. Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía, gritaba uno. Che, negra bruja, salí de ahí antes que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. En este ámbito goyesco se yergue la figura siniestra de Matasiete, jefe del matadero. De pronto un toro, azuzado por la gritería, echa a correr con tal ímpetu que su fuerza descomunal corta el lazo y en un relámpago de sangre degüella y cae al lodo la cabeza cercenada de un chico. El toro huye por una calle lateral, para regocijo de los gauchos que lo persiguen. Cuando todo está por terminar, un matarife grita: «Ahí viene un unitario, ¿no le ven la patilla en forma de U?» Los gauchos federales distinguen a lo lejos el aspecto del jinete desprevenido, el modo de montar, la silla inglesa, la ropa, la barba al estilo europeo. Son los signos del enemigo. Se perfila el desenlace trágico. Cazan al cajetilla, le atan los codos a la espalda y lo arrastran a la casilla que oficia de despacho para una parodia de juicio presidida por Matasiete. Pícaro unitario, perro unitario, es un cajetilla. Tiene buen pescuezo para el violín. «Tiemblas», le dice el juez, «de rabia porque no puedo sofocarte entre mis brazos. Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. ¿Por qué no traes divisa?» «Porque no quiero». ¿No sabés que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial, esas son vuestras armas, infame. Le afeitan la patilla a cuchillo y luego intentan atarlo a la mesa, desnudarlo y vejarlo. El unitario se resiste ferozmente hasta morir, literalmente revienta, ya que una efusión de sangre le brota de la boca ante el estupor de los salvajes bromistas. Estas son imágenes de una puesta actual del matadero, ¿no? La vuelta del malón, los dos hombres que representan esta pugna. Esta es una escena del matadero de la época. Estas los gauchos rosistas. Y estaba en esta que es la visión contemporánea del matadero, ¿no? Vuelvo. Pícaro unitario, perro unitario, es un cajetilla. Tiene buen pescuezo para el violín. «Tiemblas», le dice el juez, «de rabia porque no puedo sofocarte entre mis brazos. Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. ¿Por qué no traes divisa?» «Porque no quiero. ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial, esas son vuestras armas, infames. Le afeitan la patilla a cuchillo y luego intentan atarlo a la mesa, desnudarlo y vejarlo. El unitario se resiste ferozmente hasta morir. Literalmente revienta, ya que una efusión de sangre le brota de la boca ante el estupor de los salvajes bromistas. Panfleto llevado a cabo con cruda ironía. Panfleto llevado a cabo con cruda ironía y feroz voluntad de denuncia, el matadero es una metáfora de la ciudad como campo de sangre y de degüello. Echeverría juzga esta escena apropiadísima para dejar constancia de dos universos ideológicos antagónicos. La pugna que signa nuestro recién nacido destino independiente, la apenas ciudad civilizada, cercada en sus bordes por la incultura y el salvajismo engendradas por el desierto. Rosas es el desierto, y su aliado, el gaucho, es muestra cabal de esa vida surgida de la pampa bárbara. La escena inaugura una zona de la ciudad, las orillas, frontera móvil e inestable que la rodea y cuyo dominio es por ahora del desierto iletrado.
espacio sostenido por el poder de Rosas, quien da derecho urbano al gaucho, su guardia del corps, que ha recelado siempre de la ciudad y que volverá al desierto cuando Rosas caiga. A este lugar periférico, dominio de las fuerzas telúricas negativas, ingresa un representante del centro de la aldea, letrada. Ideológicamente, Echeverría inaugura un borde suburbano donde pugnan las figuras de dos otros mutuamente inasimilables. Literariamente instituye el tono con que ese aquelarre debe ser contado, el de un humorismo cínico y socarrón, definitivamente urbano. El Matadero reúne así motivos que el futuro consagrará como tópicos del imaginario nacional, universo ideológico y político al que se suma el recurso literario definitorio de la representación de la ciudad, la marca sociolingüística. Por primera vez Buenos Aires muestra su poliglosia. Los registros de habla que conviven en el texto son la evidencia de esos dos mundos irreconciliables, el tú y el vosotros del unitario y el che y el vos de los gauchos. Aunque el lenguaje familiar de Buenos Aires ya ha incorporado generalizadamente el voceo, para Echeverría el habla del unitario debe mantener el español peninsular como contraposición culta al habla de los bajos fondos y de la campaña considerada vulgar. Registro primero de una contradicción lingüística de larga herencia que la literatura argentina resolverá recién después de los años 60 del siglo XX. El habla que se impondrá en la Argentina por el uso será el habla vulgar de los matarifes, ejemplarmente representada por el autor. En las pocas páginas del Matadero se anudan los signos de la literatura que vendrá: la violencia, la política y sus metáforas, el humorismo destituyente, expresados en el conflicto de origen de nuestra nación, civilización y barbarie, antinomia que alcanzará pocos años después, con Sarmiento en Facundo, su plasmación explícita. Escena 3. De la intemperie a la opulencia, el salón afrancesado de Buenos Aires, la gran aldea de Lucio B. López. Si bien sabemos que la modernidad implica transformación de la vida material, no deja de ser asombroso, casi de prestidigitación, que solo 50 años más tarde la aldea de barro y sangre del Matadero levante en sus calles empedradas palacios franceses que no desentonarían el Faubourg Saint-Honoré de París. El país que se desgarró entre el federalismo de las provincias y el centralismo del Gran Puerto se inclina ante Buenos Aires, que en 1880 es declarada capital de la República. La llamada generación del 80 es la que da forma a la nueva nación luego de la pacificación del desierto, un eufemismo que no puede ocultar la parte siniestra de la expedición al desierto del general Roca de 1879. Libre del indio, el desierto es dado en trofeo a los vencedores, a los que sustentaron esa guerra de frontera. Los hacendados ya ricos se enriquecen aún más y poseen extensiones fabulosas de tierras, lo que termina de consolidar una alta burguesía terrateniente. La élite ilustrada y liberal gobierna el país, sólidamente sostenida en un acuerdo en el que el poder económico asegura el poder político, ambos en estrecha relación con la potencia internacional que mueve los hilos de la economía argentina, Inglaterra. La Argentina entra en su etapa de prosperidad sin igual, durante la que se impone su imagen de granero del mundo. Las provincias, sin embargo, no participan en igual medida de la prosperidad de la capital. De hombres pragmáticos formados en el positivismo del siglo XIX, la generación del 80 mira la vida tras el humorismo complaciente de un laicismo hedónico. Son hombres salidos de la universidad, políticos, diplomáticos, abogados, médicos y también periodistas y escritores diletantes. En sus manos Buenos Aires y el país comienza su metamorfosis. La vida moderna, como irónicamente la llama Eduardo Wilde, cambia rápidamente los hábitos cotidianos de la gran aldea, pero los cambios llegan muy atenuados a las provincias que parecen ir siempre a la saga de la capital. El espacio urbano imita y copia el estilo europeo, fundamentalmente francés. Las grandes fortunas del país importan arquitectos que diseñan mansiones
que diseñan mansiones adornadas con lo último de la cultura europea. Una arquitectura suntuosa desafía ahora al desierto. En estos años y en las 2 décadas siguientes, las fabulosas estancias, orgullo de las familias patricias, se levantan en medio de la pampa, exornadas de alfombras persas y espejos venecianos. La sociedad urbana se ha refinado, pero los cambios van muy rápido y quedan en evidencia los ricos parvenus, aquellos provincianos que han adquirido tierras, máximo signo de poder en la Argentina, pero que no han accedido al roce social de la verdadera élite. El imaginario nacional incorpora un folclore humorístico y elitista que enfrenta a porteños y provincianos, al que tiene clase con el recién llegado. Buenos Aires ingresa en la lista de las grandes capitales del mundo, espacio en el que toman lugar los símbolos de la cultura universal. Para la sociedad porteña a fin de siglo, el viaje a París y a Londres es una marca de clase. Se viaja famosamente con la vaca en el barco. El desierto, apenas resistido por las aisladas capitales de provincia, ha quedado lejos de Buenos Aires, exorcizado. Su habitante natural, el gaucho nómade, muy lentamente acepta convertirse en trabajador sedentario de las enormes estancias. Aunque se lo desprecia por vago y mal entretenido, como aduce la policía de campaña, o por esa misma razón, en 1872 se ha publicado un largo poema que lo reivindica, Martín Fierro, de José Hernández, para quien el gaucho es personaje mal conocido y peor juzgado. El poema de Hernández, elevado décadas más tarde a poema nacional, es la coronación de un género autóctono, una forma original de esta relación dual que invierte los términos, la poesía gauchesca, una especie de inclinación de la ciudad hacia el campo, que imita el habla y pinta las costumbres rurales del gaucho, pero escritas por hombres cultos de la ciudad. Si la aldea de 1839 encontró su expresión cronotópica en la orilla sangrienta de la ciudad, en 1880 la escena abandona los suburbios bárbaros y se traslada al centro, al interior burgués del Salón. El Salón social voy a continuar. Entonces, si la aldea del 39 del Matadero encontró su expresión cronotrópica en la orilla sangrienta, en 1880 la escena abandona los suburbios bárbaros y se traslada al centro, al interior burgués del Salón. El Salón social de mansiones y clubes es ahora el espacio significativo de la literatura argentina, espejo de su nuevo orden social, político y económico. Es en el Salón donde, bajo el despliegue frívolo de los chismes y las murmuraciones del momento, se propician los matrimonios de conveniencia, se consolidan las alianzas del poder político y los nombramientos en ministerios y embajadas, resultado de un encuentro oportuno o acordado. El salón del club se duplica en las mansiones particulares, abarrotadas de obras de arte, porque la cultura es la nueva diosa de la ciudad y los símbolos de su posesión como forma de poder deben ser exhibidos. Los argentinos este es el salón del Jockey Club, ¿no? Los argentinos fin de siglo son los compradores más conspicuos del impresionismo francés, la escuela estética del momento. El viaje a Francia se instituye en 2 dimensiones. Es el viaje en que la élite inicia a sus hijos en la vida social y es el viaje de las adquisiciones de bienes culturales, tangibles, cuadros, tapices, atuendos, y simbólicos, idiomas, maneras, cultura, conocimiento del mundo. La ropa de la señora se compra en Francia y la de los caballeros viene de los sastres londinenses. Cunde el dantismo. Esta nueva gran aldea, irónica tensión de opuestos marcada por López en el título de su novela, vive por ahora de puertas adentro. Las damas no pisan las calles, van de salón en salón o de sus casas a las fastuosas estancias o se embarcan rumbo a Europa. En síntesis, en el Salón Afrancesado de Buenos Aires se celebra una de las, según Borges, más sinceras pasiones argentinas, el esnobismo.
La Gran Aldea de 1884 relata la incesante transformación institucional, social y arquitectónica de Buenos Aires durante los 30 años siguientes a la caída de Juan Manuel de Rosas. Narrada en primera persona por uno de los protagonistas del 80, muestra algo típico de los hombres de esa generación, una mirada irónica, cáustica con respecto a su propia clase. El capítulo 11 de la novela despliega el baile anual del 9 de julio en los salones del exclusivo Club del Progreso. El personaje arquetípico de este salón argentino y socio del club es el doctor Montifiori, hombre riquísimo, bon vivant, dandy porteño, diplomático y políglota, casado con una de las mujeres más hermosas de Buenos Aires. Invariable consumidor de marcas francesas, matiza constantemente su conversación con palabras en francés o en inglés, lo que opera como contraseña de clase. En el salón afrancesado del 80 se escucha solo un registro de habla porteña, la de la élite viajada e ilustrada, y dentro de ella aparece, cuando es necesario, la parodia de hablas de clases subalternas. Hago una larga cita del capítulo de La Gran Aldea, del baile del 9 de julio. ¿Quién no conoce el club en una noche de baile? La entrada era cosa ardua, no entraba cualquiera. Era necesario ser crema batida de la mejor burguesía social y política para hollar las mullidas alfombras del gran salón. Aquella noche los violines transmitían la alegría y el entusiasmo singular de la música. Qué variado espectáculo, cuánta mujer ideal y atrayente, cuánta cara foránea ahorcada por cuellos anticuados, cuánto gallo viejo sin púas forcejeando contra el tiempo en vano, cuánto marido tolerante que entrega a su mujer a la garra de los halcones y que se sitúa en el buffet con el sentido práctico de un convencido, cuánto viejo fatuo teñido de pies a cabeza. El doctor Montifiori se movía por el salón con una góndola con proa de ánade. Tenía un abdomen formado sin duda por las golosinas de los banquetes de embajada a los que concurría invariablemente a pesar de su retiro. Sus rubicundos cabellos y sus patillas inglesas, incluso su bigote recortado como los de los banqueros de Lombard Street, debían el brillo de su lustre a las caricias de un pan de cosmético. Como todos los viejos dandis, después de tragar sus píldoras de salud, entregaba su figura a los afeites milagrosos de Verlaine. Junto al grupo en el que reina el doctor Montifiori, pasa sin saludar un caballero de las provincias. Uno de los presentes dice: «Pero algo debe tener con usted, querido Montifiori, porque conmigo cultiva la más cordial amistad». Contesta Montifiori: «Ja, ja, mis buenos amigos. Es el doctor Escañote de Corrientes, un incorruptible, me detesta. ¿Y saben ustedes por qué? Una noche en París este señor, que se había instalado con toda su prole en un mal hotel de cuarto orden, hacía la cola en la boletería de Varieté, donde se daba la fama papá, una mononería de cosas cochonas en la que Judic hace caer la baba. El buen señor, sin conocer las reglas de la cola, pretendió saltar su turno y pujar para romper la muchedumbre el muissot. Claro, se armó un alboroto. Ese pobre señor tenía la desgracia de no hablar una palabra de francés, e interpelado por los agents de ville, contestaba con el acento peculiar de su provincia: «No me lleven así, soy forastero correntino de la República Argentina», y qué sé yo qué otras cosas. De repente, Malher me divisa, me conoce entre la ola de la muchedumbre y me grita: «Señor Montifiori, paisano, compatriota, venga a salvarme que me quieren llevar a la comisaría». Figúrese usted, doctor, yo iba en aquel momento nada menos que del brazo de ese espléndido Prince de Trilum, un hombre charmant como Cicerón. Salíamos de Viñón, era imposible codearme con aquel rastacuer guaraní. El príncipe notó sin embargo mis señas y me decía: «¿Cómo sé que vos compatriot que vous appelle, n'est-ce pas?» O sea, ¿no es uno de sus compatriotas que lo llama? ¿Qué podía yo contestarle? «Non, mon cher prince, c'est un parvenu, je ne le connais pas». «No, querido príncipe, es un recién llegado, un advenedizo, yo no lo conozco». «¿Y cómo concluyó el incidente?», preguntó el señor de Monocle. «Pero muy sencillamente, cenando nosotros en el café anglais y mi correntino durmiendo en la comisaría». Todos a la una rieron de la espiritual aventura
de Montefiore. Fin de la cita. La mirada crítica de López acuña un espacio que es espejo de una sociedad tan joven como poderosa, ensimismada en sus posesiones, en tren de construir su propia tradición. A su alrededor, Buenos Aires empieza a crecer en las antípodas de clubes y salones. La muchedumbre constante baja de los barcos y se ubica como puede en los conventillos del sur o en los barrios pobres cercanos al puerto, todavía no tiene representación literaria. Para la entrada en el siglo XX, la mitad de los habitantes de Buenos Aires es extranjera, pero faltará mucho todavía para que el crisol de razas llegue a fraguar. Y estas dos ciudades contrapuestas, la criolla y la gringa, conviven en un conflicto que se hará inocultable en las primeras décadas del siglo XX. Pasaje. Para la llegada del centenario, 1910, tanto la élite social como la dirigencia cívico-militar se siente amenazada y teme que la plebe extranjera empañe el espejo de la nacionalidad. Cobra fuerza inusitada el tema de la identidad nacional. Habrá que crear una mística criolla frente a la chusma extranjera que apenas balbucea el español, deformándolo en el estrafalario cocoliche itálico. La oportunidad de mostrarse argentinos y criollos se presenta para los festejos del centenario. El pope de esta épica de la argentinidad es el poeta nacional Leopoldo Lugones. Buenos Aires se prepara para la recepción de la infanta Isabel de España, invitada de honor. Resurge la idea de raza, de hispanidad triunfante y de nueva hermandad con la madre patria. La ciudad es espejo de este momento y en sus barrios se multiplican los centros tradicionalistas que rescatan costumbres y danzas típicas frente a las colectividades extranjeras que han tomado posesión de zonas urbanas como territorio propio. La cuestión del ser nacional es tema urgente de los cenáculos literarios, dominados por el modernismo finisecular y por las figuras excluyentes de Rubén Darío y Leopoldo Lugones. En la pluma de Lugones, la sociedad argentina encontrará, para contrarrestar el amenazante y anárquico extranjerismo, un mito telúrico, el gaucho, y su exaltación en el poema nacional Martín Fierro. Rescatar la patria criolla y patricia y apartarla de la vulgaridad de los recién llegados es tarea de sus pensadores y de sus escritores. Ante el gringo, como se llama en la Argentina el italiano, se levanta el gaucho como síntesis del culto a lo criollo autóctono. Tras el tema de la argentinidad amenazada, se evidencia el temor político a las masas. Muchos de los inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles, han llegado esclarecidos, conscientes de una lucha social ya establecida en sus países de origen. Para 1910, anarquistas y socialistas constituyen uno de los movimientos más fuertes y multitudinarios de América Latina. En 1919 se desata la Semana Trágica, el escenario del enfrentamiento que aplasta a las manifestaciones de los trabajadores son el nuevo espacio urbano por excelencia, las calles de Buenos Aires. Escena 3. La ciudad vanguardista, Borges y Art, las calles de Buenos Aires. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Estos versos con los que concluye el poema Fundación Mítica de Buenos Aires son muestra de los votos de devoción que nuestro escritor emblemático profesó a su ciudad al regreso de Europa en 1921. El joven que desembarca en Buenos Aires tiene 22 años, ha cursado el bachillerato en Ginebra, ha publicado poemas y críticas y ha integrado los cenáculos ultraístas en España. En la madurez escribirá: los años que he pasado en Europa son ilusorios, yo siempre estuve y estaré en Buenos Aires. En la década del 20, Borges dedica 3 apasionados libros de poemas a su ciudad recuperada: Fervor de Buenos Aires, de 1923, Luna de Enfrente, de 1925, y Cuaderno San Martín, de 1929. No conoce todavía a otro joven escritor porteño de casi su misma edad, Roberto Art, que publica en 1926 su primera novela, El juguete rabioso. Borges y Art pertenecen a la nueva generación de escritores que es poseída por la exaltación de la ciudad.
y sus obras primeras dan cuenta de su necesidad de apropiársela por el lenguaje, transformándola en literatura. El regreso de Borges, en un momento de inflexión de la historia argentina y mundial, cambia toda la escena literaria porteña. Con presunción juvenil, Borges fecha el inicio de una nueva era en la literatura de Buenos Aires. Dice en 1926. Desde 1922, la fecha estanteadora, se trata de una situación de conciencia que ha ido definiéndose poco a poco, todo eso, las obras de Darío, Lugones, Rodó, ha caducado. Cierra cita. Más allá de la infatuación de englobar en eso a toda la literatura anterior y la liquidación que propone, Borges tiene razón. Con la Primera Guerra Mundial concluye el siglo XIX. Luego de la posguerra ya nada será igual y la nueva generación vive en completa conciencia el nuevo siglo y la nueva sensibilidad. De cara a los movimientos europeos nacen las vanguardias latinoamericanas. En el proceso confluyen influencias, exploraciones formales y la búsqueda de una identidad de raíz autóctona, de un origen y de una originalidad, y la necesidad evidente de crear mitos nacionales, de iniciar una tradición, de indagar, en lo que Borges participa de manera especial, la existencia de un lenguaje nacional. En este marco, a Borges le interesará tanto revisar o denostar la literatura alta oficial de Rojas y Lugones, como dedicarse a fenómenos laterales e impensados en esos años, como la poesía menor suburbana en su libro sobre Evaristo Carriego, donde Borges enfatiza su temprana inclinación por el barrio como fragmento idealizado de la ciudad. Por otra parte, la vertiente ideológica de la vanguardia de los años 20 está marcada a fuego por el estremecimiento continental que provoca la Revolución Mexicana de 1910 y la ola mundial de entusiasmo y asombro que provocó la Revolución Rusa de 1917. En el ámbito literario urbano coexisten revistas como Martín Fierro, interesada en búsquedas estéticas y formales a la que pertenece Borges, y editoriales adscritas a los movimientos anarquistas, socialistas y comunistas como Claridad, que traduce a los autores rusos y aboga por una literatura social que llegue al pueblo y eduque al inmigrante, cerca de la cual está Art. Ambas tendencias se mezclan con dos géneros populares que Buenos Aires produce como una efusión de vitalidad, de génesis estrictamente urbana, típicos y originales, el sainete y el tango, la doble cara de los lenguajes de la capital, el cocoliche itálico del inmigrante y la poesía plebeya autóctona de las orillas. El aire de la época es alborotador y el momento es de los jóvenes, algo perfectamente expresado por Manuel Maples Arce, inspirador del estridentismo mexicano, cuando dice en su hoja de vanguardia número 1: en este instante asistimos al espectáculo de nosotros mismos. Pero ¿quiénes son estos nosotros mismos en Buenos Aires? Son los jóvenes, como Borges y Art, que viven una nueva relación con la ciudad. Son los habituales de las calles, de las pegatinas de las revistas murales, de las redacciones de los diarios y revistas y de las tertulias de café, los portavoces de las polémicas culturales, los autores de las críticas lapidarias desde las revistas que fundan, donde intercambian pullas jocosamente iconoclastas. Si la ciudad de 40 años atrás se aislaba puertas adentro del salón del club, esta nueva generación instala en el imaginario porteño las calles de Buenos Aires, el nuevo espacio significativo de la literatura argentina. Son los infatigables caminadores de la ciudad, los inauguradores del flaner porteño, los últimos que Buenos Aires admitirá antes de convertirse en una metrópolis inabarcable. Porque estos jóvenes viven en una ciudad que se moderniza y cambia vertiginosamente. La luz eléctrica extendida, los tranvías, el poderoso ajetreo del puerto, los primeros edificios rascacielos y sobre todo la pasión por el cine y el fenómeno editorial acompañan el pulso de la Reina del Plata, como la llama el tango. Diarios y periódicos y revistas comparten un público diferenciado de distintas clases sociales, como El Mundo, donde Art publicará sus aguafuertes porteñas con un suceso inédito de popularidad.
mientras que Borges dirigirá la revista multicolor de los sábados del diario Crítica. En esta década, Borges participa de todo el movimiento con una especie de euforia creativa. Escribe, funda revistas, interviene en polémicas más o menos amistosas, siempre irónico, barroco en su criollismo, traduce autores del momento como James Joyce y colabora en publicaciones extranjeras. Una actividad intelectual continua y desafiante frente a la literatura anterior. A partir de Borges, con él como centro de la escena literaria y sucesor natural de Lugones, adquiere perfil definitivo la figura del escritor en la sociedad argentina, independiente del poder oficial, al tiempo que autodidacta, igual que Arlt y casi todos los escritores de la época. La disidencia con la literatura anterior no es tan categórica como la quieren hacer ver sus protagonistas, más provocadores que tajantes. El corte verdadero se verá en las obras, porque es Borges quien finalmente produce el ambiguo destronamiento de Lugones, a quien llama, entre sus pares y en un poema humorístico, don Leopoldo Lupones. Pero si bien Borges se erige único en su singularidad y portavoz indiscutido de su generación, constituye solo una de las mitades de esta renovación de los años 20. La otra mitad está en la obra igualmente extraordinaria de Roberto Arlt. Sus virtudes y diferencias crean una dupla única en la historia de la literatura argentina, una síntesis superadora de toda la literatura anterior. Sus visiones antagónicas de Buenos Aires arman un contrapunto fundacional en la representación de nuestra ciudad contemporánea. Nacidos ambos con el siglo, publican Fervor de Buenos Aires, 1923, Borges, poemas, y Arlt, El juguete rabioso, 1926, novela. Libros impregnados de fuertes marcas autobiográficas. En ambos, el escenario excluyente son las calles de la ciudad. En ambos, Buenos Aires se nos muestra vivida por dos subjetividades antagónicas, proyección de dos hombres distintos, tanto en sus vidas y sus literaturas, como en su manera de ver el mundo y en sus estéticas. Borges y Arlt encarnan dos universos contrapuestos y a la vez complementarios. Si Borges fue activo participante de grupos y cenáculos, Arlt fue áspero y solitario, frecuentador nocturno de redacciones de diarios donde escribía destajo para ganarse la vida. Si Borges pudo exhibir una clara ascendencia criolla, bisnieto de soldados de la independencia, Arlt carece de genealogía, perdida en el tránsito oscuro de la inmigración. Dice en una de sus aguafuertes porteñas: yo no tengo la culpa de llamarme Arlt, ante la pregunta ¿cómo se pronuncia eso?, que le hacían los maestros de escuela. Casi sin apellido, sin pasado, sin prosapia ni nostalgia de ella, importándole nada a las cuestiones de la identidad nacional y del lenguaje de los argentinos que preocupan a Borges, Arlt se inventa a sí mismo aquí y ahora y establece, sin proponérselo, qué es ser moderno en Buenos Aires. Y ser moderno en sus términos es ser urbano, proyectar visiones de una ciudad futura creada por su imaginación técnica, constructiva, en la que la máquina convive con el hombre y los rascacielos recortan sus aristas contra un cielo cambiante de luces de neón. Es experimentar la angustia existencial de ser nadie en la multitud y de encontrar lugar solo en grupos marginales de desesperados y delincuentes. En sus novelas y aguafuertes, una muchedumbre anónima atravesada por frustraciones y fracasos, sumergida en la hipocresía social y sexual, es la que habita la ciudad. Su personaje siente la infelicidad del marginal, que queda afuera de la veloz acomodación urbana de una sociedad nueva y pragmática donde manda el dinero. Tal es el destino que presiente para su vida Silvio Astier, joven de 16 años, protagonista del Juguete rabioso. No es esta la ciudad de fervor de Buenos Aires. La ciudad que Borges encuentra a su regreso está, como vimos, en pleno cambio, y la nostalgia por aquella Buenos Aires que vivió en su infancia y que desaparece rápidamente con la modernización es la que sostiene los versos y a la vez lo confirma en el orgullo de ser uno de los ciudadanos de la mayor ciudad de lengua española y cabeza espiritual del continente. Para cantar a esta ciudad es de importancia capital el encuentro de un tono,
Borges quiere alejarse de la agresiva profesión de nacionalismo de Lugones, pero también restaurar para la literatura una tradición criolla, ajena al embate extranjero. Instaura un tono a media serio de lo que llama la criolledad, barroquismos y grafías de los que renegará en su madurez. En el conversado e íntimo criollismo culto de sus primeros poemas, Borges planta distancia con el embate itálico y en la misma operación refuerza el tradicional aborrecimiento argentino por la españolada. Art, por el contrario, incorpora a su visión de Buenos Aires las jergas callejeras de los barrios populares, lo que la élite culta llama guarangas, sobre la que extiende una mirada un tanto lunfarda. Con actitud autodidacta que padece la superstición del diccionario, su lenguaje emplea palabras como doncella, morcona, muladar, al mismo tiempo que vulgarismos porteños como rajemos la cana y el lunfardo carcelario. Los sobresaltos hispanos que Art infiere al lector son arrasados por la potencia de su prosa. Cito: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierren la violencia de un croja en la mandíbula. Cito este tan conocido prólogo de Los lanzallamas porque contiene la negativa de Art, su desdén a conversar continuamente de literatura, que será una marca borgiana por excelencia. Art nació y creció en un barrio modesto de Buenos Aires. Apenas terminó la escuela primaria. Su autodidactismo no tuvo las prerrogativas del de Borges. Huérfano de padre, debió salir muy joven a ganarse la vida. En sus lecturas iniciales, caóticas, azarosas, predominan el folletín y las traducciones de los autores rusos. Posee un saber técnico y ha hecho cantidad de lecturas esotéricas y de ciencias ocultas. Sueña con ser inventor y fracasa en sus empresas. La literatura va de la mano con el periodismo. Se gana la vida con su columna diaria. En las aguafuertes porteñas de Art, las calles de Buenos Aires se muestran y hablan. Expresan la experiencia urbana moderna que se magnifica por la noche. Por ejemplo, en Corrientes por la noche. Caída entre los grandes edificios cúbicos, con panoramas de pollos al espiedo y salas doradas y puestos de cocaína y vestíbulos de teatro, mientras las otras calles honestas duermen para despertarse a las 6 de la mañana, Corrientes, la calle vagabunda, enciende a las 7 de la tarde todos sus letreros luminosos, lanza a las murallas blancas sus reflejos de azul de metileno. Bajo estas luces fantasmagóricas, mujeres estilizadas pasan encendiendo un volcán de deseos en los vagos de cuellos duros que se oxidan en las mesas de los cafés saturados de jazz band. Borges, por su parte, es políglota y ha tenido una formación cosmopolita. Su familia sabe desde la infancia que será escritor y lo ha alentado y preparado para esta empresa. Él mismo lo dice: como de Quincy y tantos otros, he sabido antes de haber escrito una sola línea que mi destino sería literario. Su literatura nace de una conjunción extraña: la biblioteca inglesa de autores universales de su padre, en la que reina la enciclopedia británica, y el barrio porteño de Palermo, donde creció en una casa de rejas, tras las cuales intuía un mundo de malevos y orilleros que exaltará luego a mito urbano en el tema del coraje. En este origen inesperado de influencias, Borges, enamorado flaner de una ciudad que queda lejos del mundo, se constituye así en un raro. Y su rareza nace de la yuxtaposición del espacio local de calles modestas con el desprestigio universal de citas cultas. En las calles suburbanas de sus poemas suenan los nombres de Heráclito, de Schopenhauer, de Berkeley, de Walt Whitman, que van junto al general Quiroga, el aljibe, el humilde molino de una quinta, el almacén rosado y el truco. No le atraen las calles del centro, sino la franja que elevará al opus borgiano por excelencia, las orillas.
Villa Santa Rita, Palermo, Villaluro, Chacarita, el sur, son los barrios donde los patios, los aljibes, son reclamados obsesivamente por el poeta que encuentra en este ámbito refugio para su yo más íntimo, para su soledad. Las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, las calles. Los patios evocados y vividos como los ámbitos más íntimos, más cercanos al yo del poeta. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas del sur. En esa hora en que la luz tiene una finura de arena, vi con una calle ignorada. Todo, la medianía de las casas, las modestas balaustradas y llamadores, tal vez una esperanza de niña en los balcones, entró en mi vano corazón con limpidez de lágrima. Calle desconocida. El pastito precario, desesperadamente esperanzado, salpicaba las piedras de la calle y divisé en la hondura los naipes de colores del poniente y sentí Buenos Aires. Esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Borges reconvierte la orilla de la ciudad, la pacifica de su pasado, la serena y la impone como poseedora de un aura en el centro de su poética, lugar de algún modo sagrado, secreto, donde el poeta se encuentra con su voz más profunda. Es la ciudad extendida hacia el ocaso, la de humilde condición, la que interpela y emociona a Borges. La ciudad de fervor de Buenos Aires no deja nunca de ser íntima, dirá años después en el prólogo de 1969. Muerto prematuramente a los 42 años, la obra entera de Roberto Arlt, los personajes de sus novelas, expresan una sola aspiración que el autor sintetizó así: de qué modo se puede vivir feliz dentro o fuera de la ley. Aspiración netamente urbana. La ciudad es el ámbito por excelencia de la apariencia engañosa, donde el fraude y el crimen se mezclan de manera indiscernible con la vida decente, de tal modo que los límites pueden transgredirse en el anonimato. En El juguete rabioso, Silvio Astier deambula por la ciudad en busca de trabajo. Cito: desesperado salí a la calle. Otra vez se amontonaron en mi espíritu las tribulaciones de la vida, las imágenes que no quería ver ni recordar, y rechinando los dientes caminaba por las veredas oscuras, calles de comercios defendidos por cortinas metálicas y tableros de madera. Tras esas puertas había dinero. Los dueños de esos comercios dormían tranquilos en sus lujosos dormitorios, y yo, como un perro, andaba a la aventura por la ciudad. Astier es un caminador pragmático de la ciudad. Su andar es una busca constante, una requisa y una constatación de su marginalidad. Antitético del flaner borgiano que deriva sin horario y sin rumbo en la delectación de crepúsculos. El recorrido por las calles hostiles en busca de trabajo modela la percepción de la ciudad artliana en tanto espacio abigarrado donde se vive diariamente la lucha por la sobrevivencia, por la acomodación de un orden social, en un orden social móvil. Plenamente lúcido del otro lugar de la ciudad, ocupado porque lo tienen todo y a los que percibe como dueños de la ciudad, los millonarios, entrevistos tras las cortinas de los barrios acomodados, los itinerarios de Astier solo confirman su resentimiento, el gran motor de Arlt. El tono desesperado, desdichado de su alter ego confirma los estigmas de una ciudad repleta que se despierta, vive y rota en una atmósfera de angustia, imagen que contrapuntea con la borgiana. Tocadas por un halo de abstracción, condición de toda la literatura de Borges, las serenas calles de fervor de Buenos Aires están desiertas, como una vista urbana de Quilco. No hay en ellas personajes, solo el poeta y su sombra. Despojada, como le gusta a Borges, del abigarramiento de lo real, ve la ciudad como la veía en el recuerdo, que todo lo simplifica, solo en sus rasgos esenciales. El poemario es la prueba manifiesta de una ciudad ilusoria, de un criollismo voluntario y del buscado hilo de una pertenencia en una tradición.
con la agradecida memoria de sus ancestros que lo liga a la historia de la patria, la Buenos Aires de Borges es a la vez abstracta e íntima, erudita y modesta, y se extiende hacia el pasado como una lejana visión de la Pampa. Hacia el futuro contiene ya la que será la operación borgiana por excelencia, la apropiación de la cita universal y la universalización de los rasgos más locales de Buenos Aires. 3 años después del Juguete Rabioso, en 1929, Arlt nos brindará la escena urbana más icónica de la literatura argentina. Heredero del hombre de la multitud, que buscaba el calor ficticio de las muchedumbres donde refugiar su soledad gélida, Erdosheim se pega un tiro en un vagón de tren suburbano. Ofrece a los indiferentes, a los curiosos y a los impacientes el espectáculo de su muerte en un vagón de tercera. El suceso le proporciona al diario un titular que aumentará la tirada en 50.000 ejemplares. Esta reconversión de tragedia en titular de prensa y de suicidio en dinero tiene ya definitivamente la marca de la ciudad de hoy. Gracias.